México y Panamá, ¿a qué rayos salieron a jugar? O sea, realmente estuvo un partido que digo, la hora hubiera estado perfecta a las 9, a las 10 para conciliar el sueño porque, ojo aquí, dos posturas bien distintas. México sí trató. No digo que no quisiera tener la iniciativa así, pero de inmediato se enfrentó contra un Panamá que en el papel era un 4-4-2 y era un 5-4-1 y todos en propio terreno de juego. Pero ahí el tema de Panamá, que sus razones tendrá. El problema es también de la selección mexicana porque, ¿por qué si Panamá te ataca con un solo delantero, no cruza a terreno rival más que 2-3 veces y tienes 3 centrales? Sí entiendo que lo de Romo es buscar como un mediocampista que se echa para atrás para pases largos, pero al final de cuentas también te manejas con un solo 9 contra 3 centrales de Panamá. Es decir, busca otro tipo de proyecciones, cosa que tanto Ledesma como Brian quisieron generar, pero al final de cuentas la selección tiene un montón de cosas que mejorar. Sí, se rompe la racha de no ganar partidos, cuando menos por una jugada en donde todo fue a primer toque, y de hecho el gol fue autogol, pero al final de cuentas se provoca por centros rasos, jugadas rápidas y demás. Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Richard Ledesma, Brian González y Obed Vargas, los 3 de México. En lo peor ponemos a Ricardo Phillips, Giovanni Herbert y Héctor Hurtado, los 3 de Panamá. Entramos a lo táctico, te explico. Panamá, entre comillas, arrancó con un 4-4-2, México con una línea de 3-4 en medio campo, 2 detrás del 9 o en su defecto, porque hay que decirlo, también era una especie de 4-3-3 con un contención, 2 interiores y 3 en ataque. Este era particularmente Romo. El tema era Víctor Guzmán, de igual manera aquí Águila. La situación es que se buscaba que Romo se retrasara tanto para tratar de buscar pases detrás de la defensa. La situación aquí es que de inmediato Panamá se puso de esta manera. 5-4-1, entonces naturalmente aquí terminas rompiendo quizá un poco la conexión entre Obed Vargas de una manera Marcel Ruiz, porque no había una línea de pase tan frágil. Por eso, si te das cuenta, siempre se buscaban hacia los laterales, tanto Richard como Brian, Eduardo Águila, de igual manera Víctor Guzmán subían y Romo siempre recibía este triángulo. Tratar de buscar pases aéreos fueron pocos los intentos en donde Brian y Richard particularmente eran los que más participaban, sí, pero se moría demasiado esa jugada, porque también hay que reconocer algo: los panameños tienen un muy buen juego aéreo, mucha potencia física y evitaban ello. Se notó, por ejemplo, en un balón dividido con Berterame. Aquí podemos explicarte todas las intenciones que tenía el vasco: tratar de generar incorporación con los centrales, Romo siempre ser ese escudero que tratara de mandar con visión balones largos, Ledesma y Brian tratar de llegar a la línea de fondo, Piojo y de igual manera Brian interiorizar y Berterame generar alguna jugada a primero o a segundo poste. Hasta ahí bien. El tema es, si tienes, ojo con esto, si tienes a un solo 9, todo Panamá en propio terreno de juego se está defendiendo 5-4-1 y tú tienes a Berterame moviéndose como un pececito en medio de un océano totalmente solo frente a 3 centrales. Cracks, yo creo que aquí lo prudente hubiera sido, ok, vamos a adelantar un poco más a Romo al momento de tener más presión. Cerramos a línea de 4 entre comillas, obviamente con Ledesma y con Brian, que no es que sean malos laterales, no, ahí están, pero son más volantes. Y aquí entonces liberas ligeramente más tanto a Obed como a Marcel, o incluso pones 2 contenciones y le das todavía más salida a Romo, o mejor dicho a Marcel, y interiorizas con una especie de 4-2-3-1 cambiando en esta situación, pero siempre con amplitud. ¿Para qué? Para que obligues a que el medio campo de Panamá se ocupe más con un rombo y naturalmente vas a obligar a que uno de los 3 centrales tenga que subir, o ese mediocampista que se convirtió en central. Esto que genera que entonces sí, si Romo está retrasado, va a poder buscar con centros frontales a Berterame. Brian y de igual manera Richard buscaron con centros, pero siempre laterales que no son malos. De hecho, Berterame tuvo una muy buena opción para rematar. Pero si quieres complicar a una saga que se defiende bien por aire, sí, pero incluso hasta confundir, provocar un error, como de todas maneras terminó siendo el único gol del partido, manda centros frontales. A ver qué pasa. Pon a competir a Berterame, pon a competir a Piojo, pon a competir de igual manera a Brian, que sí, no son muy altos, pero cualquier rebote es más fácil ganarlo con tal presencia de hasta 3 mediocampistas, un interior, 2 contenciones, adelantas a la saga y todavía encajonas más porque Panamá no quería. Incluso con esa situación lo invitas a salir. Al final de cuentas, cuando transcurría todo el partido, el primer tiempo, el segundo tiempo, ok, se hacen ciertos cambios en donde entra Gallardo,
De igual manera entró Charlie Rodríguez, entró Eric Lira, que también hizo creo que una buena participación. Lo de Castañeda también estuvo interesante. Gutiérrez, creo que dentro de todo no es que haya sido la panacea, pero no desentonó tanto también por la exigencia del rival. Panamá realmente no tenía ganas de jugar. ¿Qué sucede? Que el gol cae justamente en donde se genera amplitud. Panamá se movía mucho en bloque. Si iba el balón para acá, ahí venía todo el medio campo. Si iba el balón por este costado, venía todo el medio campo y los que se encargaban de las marcas eran los laterales. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en el que se llega a línea de fondo, interiorizan, se hace movimiento con y sin balón, simplemente se triangula, naturalmente el mediocampista tiene que llegar y en un balón detenido, perdón, en un balón raso, en un balón por ahí, una bala perdida, un buscapié, justamente fue lo que terminó sucediendo y autogol que de primeras parecía gol de Charlie, pero no, simplemente el que terminó marcándolo fue Peralta y al final de cuentas así se rompió el cero, sí, pero hay muchas cosas que mejorar. Para combatir esa rigidez táctica, Panamá sí no ofreció mucho, no sé si no se tenían confianza, no sé si Christensen también está ensayando algo con Panamá, porque ojo, es una selección muy potente la panameña, pero no era su selección titular. La situación es que en su grupo se vas a enfrentar a Inglaterra, a Croacia, de igual manera gana, es decir, creo que un planteamiento así de cierta manera le funciona porque tapas líneas. Para ellos creo que estuvo sensacional, pero para México busca otros caminos, busca tiros de media distancia, centros frontales, busca esos recursos que no se estuvieron haciendo o incluso el único que sí le podemos poner check son jugadas de primera intención y en una de esas terminó la anotación, que repito, no la hiciste tú, pero fue un buscapié que al final de cuentas esos goles también valen. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones, comentarios o quejas, déjalas en la cajita de comentarios.